de configuración, a donde se le dice qué tipo de red es, se le establece una dirección IP, aunque muchas veces pueden usar DHCP, depende de la distribución, se empiezan a ver todas como un solo clúster. Hace mucho tiempo, nunca más lo volví a encontrar, me hubiera parecido interesante verlo en la clase, había un video de un grupo de locos que había juntado un montón de computadoras 486 muy viejas, esas computadoras de mediados de los 90 que corren Windows 95. Bueno, juntaron varias de esas máquinas con 4 megas de RAM, algo así como 30 máquinas, una locura así era, y las juntaron a todas, con todas hicieron un tremendo clúster para jugar el Quake, algo que una computadora de hoy en día lo resuelve como si nada, una computadora a mediados del año 2000 lo resuelve como si nada. A ver. Interesante la experiencia de armar algo así. Existieron muchos sistemas de clúster a lo largo de la historia. Existió uno, el Beowulf, que definió un tipo de clúster. Bien, esto estaba hecho en la edición del año 94 y fue construido con 16 computadoras personales Intel DX4. Intel DX4 son computadoras 486, los primeros Pentium de 200 MHz que estaban conectadas todas entre sí a través de un switch Ethernet, o sea, una placa de red de 100 megabits, conectados todos a un switch de 100 también, y con un rendimiento teórico que era de 3,2 gigaflops, que era la velocidad total del clúster. Hoy en día un procesador de una PC común y corriente pasa eso como si nada. Existió otro clúster también famoso, el Berkeley Now, que estaba formado por 105 computadoras, 105 estaciones de trabajo, Sun Ultra 170, eran computadoras ya un poco más poderosas, con procesador Spark, tecnología Spark, otra arquitectura. Todas estaban conectadas a través de una red Marinette, una red, si no me equivoco, creo que era por cable también. Incluso creo que era coaxial. Cada estación de trabajo tenía un procesador Ultra 1 de 167 MHz, tenía un caché de nivel L2, de nivel 2, de 512 MB. Fíjense lo que eran esas computadoras de aquella época, tenían ese tipo de caché. 128 MB de memoria RAM, y dos discos de 2,3 GB. 2,3 GB, creo que la colección de música que tengo pasa eso de sobra. Tenía dos tipos de placa de red, una Ethernet y una tipo Marinette. Seguramente las Marinette eran para la conexión entre los hosts del cluster. Equipo, este clúster, en el 97 logró un rendimiento de 10 gigaflops. Google es un clúster gigante. Ustedes vieron que si llega a romperse un equipo en Google no va a hacer la diferencia, son un montón de computadoras interconectadas entre sí que hacen todo prácticamente. Google está formado, en el momento que hice la transparencia, está formado por 15.000 computadoras personales. Google no usa servidores así como un Lenovo, un HP, no, ellos usan computadoras de escritorio. Ellos, a ver si podemos encontrar alguna imagen, a ver si podemos encontrar alguna imagen de eso, porque yo había visto una vez que me pareció interesante que eran unas estaciones de trabajo que estaban metidas en una especie de chasis, digamos, modificado por ellos, hecho por ellos incluso. Acá está. A ver si lo podemos ver mejor. A ver si lo podemos ver mejor.
Bien, esto básicamente, esto era Google cuando recién empezó. ¿Mm? Varios servidores viejos, después ya equipos un poco más grandes, hechos caseros, digamos, ya servidores. Y bueno, este es el diseño del clúster de Google. Básicamente es un gabinete con una fuente, una placa madre con dos procesadores, o sea, placa madre de servidores, o sí, dos discos rígidos seguramente están en RAID, y una batería. La batería es por si hay un corte de energía. Si hay un corte de energía, cada clúster, cada miembro del clúster, cada equipo, tiene su alimentación de corriente y puede seguir autónomamente funcionando hasta que se le acabe la batería. Básicamente esto. Con esto lo han hecho fácil lo de Google. Y no andan renegando con servidores ni nada de eso. Fíjense, ahí están puestos los equipitos, que son estos. Lo más barato posible y lo más simple posible. Normalmente tienen procesadores Xeon, 64 GB de memoria RAM. Tienen discos de 8 teras, dependiendo la capacidad que, bueno, dependiendo qué haga, qué función le dan al servidor. Calculo que para los diferentes servicios que tienen, usan diferentes tipos de servidores, de capacidades. Ellos optaron por la simplicidad, digamos. Esos equipos se rompen, bueno, son descartables, simples de sustituir, es fácil, es rápido, son autónomos en cuanto a la corriente, se corta la alimentación, bueno, siguen funcionando con una batería. Tienen, bueno, su fuente de alimentación, que yo no sé si vi mal, pero parece una fuente de PC, seguramente debe ser un poco más robusta. Calculo que deben tener alguna manera de avisar, hey, estoy andando a batería, se rompió la fuente, estoy andando a batería, o se quedó sin corriente, estoy andando a batería. Todo eso, bueno, eso la verdad que desconozco, pero calculo yo que debe ser así. Un promedio de una consulta de Google lee cientos de megabytes y consume varios ciclos, millones de ciclos de CPU. Una consulta de Google debe hacer un montón de búsquedas. Cada vez que guardas algo en la nube de Google, no existe, Google no es un solo disco rígido gigante a donde tirás todo, el Google Drive, no, debe estar repartido en varias de esas máquinas o en varios storage que a su vez deben tener copia de copia de copia, una cosa así. Y todos los datos que nosotros guardamos, nosotros los vemos todos juntos, pero quizás una parte está en un lado, otra parte está en otro. Imagínense, le dan 15 gigas a cada usuario gratis. Hay muchos usuarios, así que debe ser bastante grande la capacidad que debe tener. Después existieron los clústeres de PlayStation 2, que una época en que se exploraba el uso de estas consolas, en todo lo que era cómputo científico, estudios científicos, predicción climática, y todo lo que era alta resolución. Se construyó un clúster formado por 70 PlayStation 2 utilizando una versión de Linux llamada Sony Linux Kit. Por ejemplo, la PlayStation 3, hubo un clúster que hizo la gente, lo fabricó la gente del FBI y lo utilizaban para romper contraseñas, para romper cifrado. Normalmente las consolas de videojuegos tienen una placa de video, un sistema de video muy poderoso que es capaz de realizar no tanto el procesador central del equipo, sino el procesador de video, que tiene una tecnología tal que puede realizar un montón de cálculos matemáticos por segundo. Romper un cifrado requiere la ejecución de un algoritmo matemático, y cuanto más rápido se haga esa ejecución, más rápido se va a obtener la contraseña. Bueno, estos sistemas de juegos
tienen un procesador de video muy poderoso que normalmente puede hacer esta tarea muy rápido. Imagínense varios de esos puestos juntos. En el FBI, según se rumoreaba, tenían, aparecieron algunas fotos por ahí, me acuerdo, eran varios estantes así, con un montón de PlayStation 3 puestas, todas interconectadas en red, hacían un tremendo clúster y con eso se usaban para romper contraseñas, romper cifrados de celulares, romper claves de cuando los criminales protegían su información, cifraban la información, para romper claves de cifrado, todo con esto. Era la manera más simple de hacerlo para ellos. Después tuvo el Cluster X, que fue considerado el 7º sistema más rápido del mundo. Y los construyeron en el 2003 en el Tecnológico de Virginia, y estaba formado por 2.200 procesadores Apple G5 de 2,3 GHz, 2.200 computadoras en sí. Y utilizaba dos redes, una InfiniBand, que es una red de fibra, de 4X, o sea, 4 gigabits, para las comunicaciones entre los procesos, o sea, a través de esta red se comunicaban los microprocesadores de los equipos, se entrepasaban procesos entre sí, se pasaban tareas entre sí, o sea, era mucha velocidad para eso, que estaba bien en esa época. Y Gigabit Ethernet para la administración, o sea, todos los equipos se conectaban entre sí a Gigabit para que una máquina principal repartiera las tareas entre todas y coordinara el funcionamiento del clúster. Entre equipo y equipo se pasaban la información de los procesos, todo el estado de los procesos, toda la ejecución de un programa que es compleja a nivel de instrucciones de microprocesador, se las pasaban a través de la red InfiniBand. Bien, tiene 4 terabytes de memoria RAM, que seguramente debe ser la suma de toda la RAM de todos los equipos, y 176 terabytes de disco rígido, con un rendimiento de 12,5 teraflops, me parece un rendimiento correcto. También se lo conoce como un clúster Tera-Scale de aquella época. Después está el clúster que le llamaban Thunder, que estaba armado por 4.096 procesadores Intel Itanium 2, Tiger 4, que son procesadores ya más actuales, de 1,4 GHz. Estos procesadores están hechos para pertenecer a un clúster, ¿sí? Son procesadores especiales, son procesadores de alto rendimiento en cuanto a operaciones matemáticas. Utiliza una red con una tecnología llamada Quadrix, es una tecnología muy parecida a la InfiniBand, y el rendimiento es de 19,94 teraflops, y se ubicó en la segunda posición del top 500. No sé cómo irá el top 500 ahora. Bien, ¿cómo funcionaban los clústeres? Los clústeres trabajaban con un sistema de cola de ejecución, teniendo un sistema de gestión de colas que van a planificar la ejecución de las tareas y gestionan el uso de los recursos, porque acá nosotros tenemos un pool de recursos con un montón de hardware disponible para ejecutar tareas. Tiene que existir algo que a mí me permita regular el funcionamiento de eso. Cuando tenés un clúster con Proxmox, por ejemplo, y creás una máquina virtual y tenés varios servidores, entonces en el momento de la creación te deja seleccionar, te dice pool de recursos. Entonces, en ese pool de recursos es la suma de todos los recursos de los virtualizadores. Vos podés elegir en qué virtualizador vas a ejecutar en qué virtualizador del clúster, en qué equipo vas a ejecutar esa máquina virtual. Lo podés dejar en automático y según los recursos busca entre el mejor disponible. ¿Cómo funciona? Bueno, los usuarios envían los trabajos, hay un comando que se llama qsub, a donde nosotros vamos a indicar qué requisito de memoria, tiempo del procesador y espacio en disco vamos a necesitar. Y se encarga de el gestor del clúster
se encarga de acomodar eso adentro en los diferentes equipos que hay, digamos. A veces todos procesan. El gestor de recursos va a registrar el trabajo y se va a proceder a la ejecución, digamos. Esto es cuando creas una máquina virtual y la ejecutás en un clúster, la máquina virtual siempre cuando tenés que definir qué cantidad de memoria RAM vas a usar, qué tipo de procesador, porque podés emular procesadores, ojo, qué cantidad de cores vas a usar de los procesadores, en disco qué cantidad de espacio vas a necesitar, podés emular todo, o podés precisar recursos de alguno de los equipos, recursos reales. ¿Mm? Cuando los recursos estén disponibles, bien, el gestor de cola va a poner a ejecutar el trabajo solicitado. Hay veces que, por ejemplo, un cálculo matemático muy grande, un algoritmo, o que tengas un clúster de PlayStation para robarle la clave de Wi-Fi al vecino, y le pones en esa tarea, quizás esa actividad que le diste al clúster esté usando toda la memoria, esté usando todos los recursos de hardware y capaz que no está disponible. Bueno, llega un momento que la tarea se va a dejar de ejecutar y vamos a tener disponibilidad de recursos. En ese momento se va a utilizar el gestor, digamos, del clúster, el planificador de gestor de cola del clúster, va a empezar a ejecutar nuestra tarea. Nosotros podemos consultar, estos comandos que figuran acá son los comandos de clustering que se usan normalmente en Linux. No sé si se puede hacer un clúster en Windows, yo al menos nunca lo he visto. Se puede consultar, el estado de cada uno de los trabajos que están en ejecución, si el trabajo está pausado por un error, si el trabajo está requiriendo ingreso de información, si el trabajo está en tal punto, en qué punto de ejecución va, o si el trabajo terminó a través de un comando que se llama qstat. No sé si tendría que instalar estos clientes para poder tendría que instalar esos clientes para poder tener eso en mi máquina, digamos. Sería algo interesante armar un clúster. Hace 1000 años que no hago eso. También, si yo quiero eliminar un trabajo, puedo usar qdel, y el gestor de colas se configura con qconf. Q debe ser de kiwi, calculo yo. Después existe algo llamado balanceadores de carga. Nosotros habíamos hablado de que existe un clúster de software, un clúster de hardware y un clúster de software. Bien, el clúster de hardware es para hacer todas las operaciones de cálculo, romper cifrados, todo lo que requiera operación matemática pura. Bueno, también se le puede dar otros usos, como por ejemplo los locos estos que jugaban al Quake. Los que sí deben haber gastado un montón de energía para eso. Bien, después están los balanceadores de carga. Están los Linux Virtual Server, por ejemplo, LBS, IPBS o en kernel estables 2.6. Es un servicio escalable porque lo podés ir configurando, podés ir escalando según tus necesidades. Es un servicio de alta disponibilidad. Primero, lo que hace es equilibrar la carga de los diferentes servicios mediante NAT, haciendo túnel o enrutamiento directo a un nodo principal. Esto es, ¿se acuerdan que les comentaba la idea de un clúster HTTP? Bien, yo puedo tener varios servidores HTTP y de alguna web que sea muy pesada. ¿Qué pasa si yo tengo uno solo? Todas las consultas van a ese servidor y lo terminan bloqueando. Ahora, si yo tengo 4 o 5 servidores y tengo un controlador de clúster, todas las peticiones le llegan a ese controlador de clúster pone todas las peticiones en una cola y lo va enviando a los diferentes servidores que tengo conectados a él. Entonces, con esto, nosotros tendríamos alivianada la carga. O sea, la carga no iría todo a un solo servidor, sino que se distribuiría
entre todos los que están ahí. Lo que sería una buena idea para evitar que se clave el servidor principal, digamos. Bien, existe un nodo maestro que es el que da un servicio de peticiones FTP y HTTP a los nodos de un clúster. Bien, esto se puede configurar por kernel, pero normalmente ya meterse con eso es meterse con algo muy complejo, muy difícil de administrar. Y hoy existen soluciones mucho más simples. El mismo servidor Apache o el Nginx, Nginx en realidad se pronuncia, tienen la posibilidad de distribuir carga, de manejar carga a través de proxy reverso. También, bueno, NAT, por ejemplo, utilizando traducción de direcciones, podemos hacer que con una única dirección IP pública, reescribiendo los paquetes por el nodo principal, podemos ocultar los nodos internos de la red. Esto es, yo tengo un servidor que está haciendo NAT, yo puedo navegar, digamos, con mi computadora de escritorio y se va a ver como que el servidor es quien está navegando, no yo. Eso es una forma de es una forma de clúster, de clúster por software. Después tenemos el tunneling, bueno, que es similar a NAT, pero donde yo tengo un nodo maestro, que es un nodo principal, que ya no reescribe los paquetes, sino que la tarea la hace mucho más liviana porque hace un túnel entre dos puntos. Y a través de ese túnel se envían los datos. O sea, yo me conecto por ejemplo, yo me conecto desde mi casa al trabajo ahora con el tema de la pandemia, que está muy de moda esto. Yo me conecto a una VPN, hago un túnel con mi router MikroTik. Entonces, a mí no me importa cómo está configurado eso. Yo tengo un túnel entre mi casa y la oficina. Yo desde acá pongo la dirección IP de uno de los servidores de archivo de mi oficina y accedo como si estuviera allá. Hay un túnel directo. Esto es como una VPN, pero un poco más liviano. Y acá no existe NAT, no existe traducción de direcciones ni nada. Yo tengo una dirección IP, es como que los dos routers establecen un enlace entre sí, y como yo tengo una dirección IP de mi proveedor, que en este caso mi oficina, digamos, el DHCP de mi oficina me entrega una dirección IP en esa placa de red, y bueno, yo estoy conectado directamente allá. En mi router yo hago NAT para poder salir, si no tendría la IP de mi oficina en mi casa y no podría hacer varias cosas, no podría acceder a los diferentes dispositivos que tengo. La posibilidad de hacer túnel está buena, es una manera también de conectarse remotamente a otro lugar. El problema es que como va en un túnel, no existe control de tráfico, no existe nada ahí adentro. Si hay un virus en algún lugar, o un malware, perdón, en algún lugar, seguramente me voy a infectar yo también. Después tenemos el enrutamiento directo, que es mucho más liviano, pero los dos nodos adentro de la red tienen que compartir el mismo segmento de red, tienen que estar conectados, tienen que estar conectados a la misma red y pueden ser dos nodos que están en redes diferentes donde exista una pequeña traducción de direcciones a través de NAT a donde yo pueda pasar de una red a otra. Se pueden hacer, por ejemplo, otra forma de hacer clúster por software es el bonding. El bonding, yo tengo dos placas de red y a estas dos placas de red las veo como una sola. Entonces, si yo tengo dos placas de red de gigabit de Ethernet, voy a tener 2 gigabit de Ethernet. Voy a poder traficar a 2 gigas. Esto está muy bueno porque va a andar mucho más rápido, pero en este caso mi equipo sí lo va a soportar porque lo hace por software, pero el switch al que yo conecto esos dos cablecitos que salen de mi máquina tiene que soportar bonding. Entonces yo le digo al switch, los puertos 2 y 3 están en bonding. Entonces, bueno, los puertos 2 y 3 yo los conecto a mi PC. Entonces, le digo además a la configuración del switch, le digo qué direcciones MAC se van a conectar, que van a formar
parte del bonding. Entonces estos dos puertos se ven como uno solo y mi PC también ve la placa de red como uno solo. ¿Qué pasa con esto? Puedo optar por lo siguiente: balanceo de carga, voy por la interfaz que está más liviana, o puedo optar por agregación, agregación de link o link aggregation, como le llaman, a donde yo puedo tener 2 gigabits de Ethernet. Y también puedo tener tolerancia a fallos. Si se cae uno, sigo con el que está disponible y con el que sigue funcionando. Bien, los clústeres en aplicaciones científicas son normalmente para aplicaciones que son muy pesadas en cuanto a cálculos, digamos, computacionalmente intensivas. Esto es muchos cálculos, mucha ejecución de matemática, mucho algoritmo, cosas que son realmente pesadas. Por ejemplo, las predicciones climáticas, eso sí que debe ser pesado porque son algoritmos. El otro día estaba viendo, que me pareció interesante, estaba viendo en la televisión que habían encontrado una fórmula que describía el movimiento del agua con determinado viento. Entonces trataron de simular eso y lo ponían a simular en un clúster. Entonces con eso podían predecir cuándo iba a llegar una ola gigante, digamos, o un maremoto, o un tsunami. Y también con eso podrían lograr realismo en escenas de efectos especiales en cuanto al movimiento del agua. Según cómo le da la luz también, cómo refleja. Para eso usaban un clúster, o sea, eso es puro cálculo matemático. Debe ser una locura de difícil eso. Sobre todo se usan cuando la necesidad de recursos es muy importante en cuanto a almacenamiento y especialmente memoria. Agregaría también procesadores. Requieren nodos y sistemas dedicados que son especiales para clustering. Tenemos varios ejemplos: simulaciones, movimientos de la Tierra, Earth Simulator, son software. Genómica computacional, predicciones meteorológicas, simulación de corrientes de vertidos en el mar, esta simulación del agua, y aplicaciones en química computacional, que es lo que va a pasar cuando se juntan dos compuestos y cómo va a ser una reacción, por ejemplo. Después están los clústeres empresariales, donde no son tan intensivas las aplicaciones de esto de manera computacional. O sea, no existe una alta demanda de disponibilidad, y respuesta inmediata. Por ejemplo, en el tema del movimiento del agua, la respuesta tiene que ser inmediata, o el cálculo del clima tiene que ser inmediato. En este caso, ya empresarialmente ya no. Ya no existe tanto un sistema de cola que se está ejecutando constantemente, no está todo controlado por un sistema de cola. Por ejemplo, ¿se aplica en las empresas un clúster? Yo les comentaba lo del servidor web. Bueno, existe algo llamado ahora clúster de base de datos. Por ejemplo, en una organización para la que trabajo tenemos 2 servidores SQL Server, Microsoft SQL Server 2018 creo que es, que están en espejo, le habían dicho, no me acuerdo qué término había usado el ingeniero en esa época. Perdón, que están replicados. Los 2 servidores están replicados. Son 2 servidores, tienen una base de datos gigante. La base de datos pesa 800 gigas. ¿Saben lo que es hacer un backup de eso? Es tremendo, muy pesado. Obviamente va a parar un storage. Esta base de datos, este servidor de base de datos está replicado en otro. Esto es, cada consulta que se hace cae en cualquiera de los 2 servidores. Esto es, tenemos un tercer equipo que recibe las consultas y las va derivando a los otros 2 equipos que son los que tienen la base de datos. Hace un tiempo sacaron ese tercer equipo y han dejado los dos servidores solos. Esto es, cualquiera de los 2 servidores puede atender la consulta, según cuál esté más liviano,
Cualquiera de los dos puede atender la consulta, y cada consulta, cada vez que requiere un insert o algo que escriba en el disco, se escriben los dos. La lectura puede ser de cualquiera de los dos. O sea, si necesitamos hacer una consulta muy pesada, donde nosotros vamos a extraer datos, ¿no? O sea, hacemos un select, vamos a usar cualquiera de los dos servidores que esté disponible, por lo que se puede hacer consultas diferentes simultáneas, digamos. Además da tolerancia a fallos, porque si se cae uno, sigue andando con el otro, los dos servidores están muy sincronizados, y esto ayuda bastante. Ayuda bastante a tener una buena velocidad de respuesta. Con esto me acuerdo que si antes había una consulta que ellos decían, la consulta maldita, me acuerdo, una consulta que demoraba 22 segundos, y para mí era exagerado una demora así. 22 segundos por cliente, o sea que si teníamos varias personas que hacían esa misma consulta, porque era un lugar donde tiene mucha atención al público, vienen varios clientes, estar sentados ahí esperando una respuesta 22 segundos, además se tardaba unos segundos en mostrarse porque era mucha información la que tenía que mostrar, era una locura. Y si en ese momento alguien estaba haciendo esa consulta y alguien requería escribir datos en el servidor, tenía que esperar. La escritura tenía que esperar, porque esta consulta le exigía tanto al equipo, que eran varias tablas, incluso de diferentes bases de datos, y esto generaba un cuello de botella muy grande, y ya se sentía la disconformidad de la gente. A la gente no le gusta sentarse y esperar. Entonces se nos ocurrió esta solución de poner una réplica basada en un clúster de base de datos, y esto alivianó bastante la carga. Bueno, además de que vino una persona, un experto en base de datos, y ha optimizado esa consulta y se ha logrado reducir a 3 segundos, de 22 a 3 segundos. El clúster ayudó mucho. Sin el clúster, la consulta, después de haber sido optimizada, demora 8 segundos. Y me parece nada. Y encima el tipo decía, no, a mí me parece que todavía está muy pesado. Veamos el tema de los discos. Vimos el tema de los discos, cambiamos los discos, y ahora querían cambiar los discos a tecnología SSD, que todavía va a ser mucho más rápido. Tenemos que mover el almacenamiento de esos clústeres a diferentes storage. Los vamos a poner en 2 storage diferentes que estén formados con discos SSD. Hay que ver si los compran, porque tienen una plata interesante ahí, digamos. Hay que ver si es mucha plata lo que vale eso. Bien. Esa era la idea, de que veamos un poquito qué son los clústeres y para qué se usan. Normalmente se usan para distribuir mejor los recursos, digamos. Las bases de datos, un clúster ayuda mucho en el tema de como contaba la historia esta, los clústeres ayudan mucho, sobre todo si es para repartir recursos, para balancear cargas, ayuda mucho. Por ejemplo, un ejemplo típico que pueden llegar a ver los que se dedican a redes y eso, es balanceo de cargas entre conexiones de internet. También esto les permite hacer tolerancia a fallos. Esto es, tengo servicios de internet de diferentes proveedores, tengo Claro de 300 megas por otro lado, tengo providers de 100 megas por otro, tengo Fivertel de 100 megas por otro lado, tengo 3 proveedores diferentes. Quiero usar todos estos servicios de internet, entonces, ¿qué hago? Agarro todos estos servicios, los conecto a un mismo servidor o a un balanceador de carga. Balanceador de carga. Un balanceador de carga es un aparato, digamos, un dispositivo activo. A ver si encuentro alguno en Mercado Libre. Vamos a ver, ya de paso vemos cuánto cuestan. Sé que no eran baratos. Un balanceador de carga
Un balanceador de carga TP-Link, que es el que normalmente hay. No, la verdad no son tan inalcanzables. Nosotros podemos optar por lo siguiente. Un balanceador de carga es un dispositivo a donde yo conecto todos mis servicios de internet. Tengo varios puertos WAN. En cada uno de estos puertos pongo provider acá, Claro acá, Fivertel acá. Y sale un cable de Red LAN. Este cable de Red LAN básicamente tiene todos estos servicios de internet. Esto es, el balanceador de carga decide según la carga de la conexión a internet por dónde va a salir un paquete. Obviamente, el balanceador de carga se encarga de administrar todo lo que es el acceso entre los dos puntos, entre los diferentes puntos de internet. Esto es un dispositivo que simplifica muchísimo el trabajo porque los conectás ahí a los servicios de internet, configurás cada servicio de internet, tiene algo llamado peso. Cuanto más peso tiene, el peso va desde el 1 hasta el 5, digamos, por dar un ejemplo. Según sea más pesado, más valor va a tener. Por ejemplo, el de Claro de 300 va a tener un peso de 3. El de Provider de 100 va a tener un peso de 2 o de 1. Y el de Fivertel también va a tener un peso de 1, que son mucho más chicos. El peso yo le doy, el valor de peso le doy yo según cómo yo quiero que se use los servicios, según la prioridad que yo le dé. Yo quiero que trabaje más el de Claro porque es más grande. Bueno, perfecto, es el más grande. Y después creo que los otros dos se repartan igualmente la carga, uno para mí, uno para vos, digamos, según porque son dos enlaces iguales. O puedo decir, bueno, yo quiero que salga más, quiero que se use menos el de Fivertel y que se salga más por el de Providers. Bueno, le agrego un peso 2 al de Provider. O sea que después del de Claro, cuando el de Claro ya empiece a tener mucha carga, a tener muchísima carga, entonces pasaríamos a usar el de Provider. Esto es, erróneamente se cree, si yo tengo todos esos servicios, voy a tener para usar al mismo tiempo, yo descargo algo, al mismo tiempo voy a estar descargando de los 3 servicios un poquitito cada uno. No, esto funciona así. Si yo estoy descargando algo, estoy viendo una película, la película va a salir por el servicio, se va a descargar por el servicio de Claro, por ejemplo, porque es algo que es mucho más pesado, va por el servicio a quien yo tengo definido como el más pesado. Este es otro equipo también bastante interesante. A ver, es 0.42, creo que era. Ahí está. Y si yo estoy haciendo otra cosa que también consume, voy a estar descargando, si ya está ocupado el de Claro con eso, con la película, estoy descargando otra cosa, va a salir por el servicio que le sigue, digamos, en prioridad. Y así, si estoy yo solo conectado. Si tengo un montón de gente conectada al mismo servicio, bueno, se va a repartir en el servicio que esté según prioridad, según qué tan liviano esté el servicio y según el funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa acá? También tengo tolerancia a fallos, se cae uno, sigo con el otro. Acá no se suma ancho de banda, sino que se establece un canal, digamos, por donde va a salir. También se puede balancear usando Linux. Puedes conectar todos los servicios de red a una misma placa de red, puedes poner un switch, conectar todos los servicios de red a una misma placa de red, y con una configuración especial adentro del servidor vas a designarle un peso a cada uno de los servicios, a donde va, o una prioridad, a donde vas a hacer salir, digamos, de manera automática, digamos. Esto requiere el balanceo de cargas requiere marcar los paquetes. Esto es, yo cuando envío un paquete tiene que salir y la respuesta tiene que entrar por el mismo ADSL, por el mismo servicio de internet. Entonces, si yo salgo por el servicio de Claro, bueno, el paquete que sale por el servicio de Claro tiene una marca que dice ir por el servicio de Claro. Este paquete va por el servicio de Claro y vuelve por el servicio de Claro. Si no,
el balanceador no va a saber qué hacer. Bueno, todo eso lo hace automáticamente, tanto en Linux como usando un balanceador por hardware. Este ha sido mi balanceador, uno de estos ha sido mi balanceador durante muchos años. Es un equipo bastante interesante, bastante bueno también. Ya obviamente lo tengo en desuso porque ya es muy viejo y ya tiene sus problemas, digamos. Pero es un equipo bastante bueno, tiene para dos servicios de internet. Lo que tiene de especial este equipo es que es un router VPN. O sea, configuras una VPN acá adentro, conectas dos servicios de internet, los podés balancear a los dos, o podés uno de estos usarlo para compartir una VPN, o puedes usar uno de estos para internet y a su vez para conectarte a una VPN con otro proveedor, digamos. Y vos desde estos puertos, tenés conectada la LAN, accedes indistintamente a internet o a la VPN, digamos, y a la VPN. Es un equipo bastante bueno. Trabaja también con DMZ, vos podés tener los servidores en una red aparte, conectado el cable donde dice DMZ, y vas a tener acceso a los diferentes equipos de ahí adentro, ruteando a través de este router. Yo lo usaba mucho, yo tengo un sistema de cámaras en casa, y no quería que las cámaras estén en la misma red por cuestiones de seguridad, y para que salgas hacia afuera, para poder verlo desde afuera, desde el celular, tenía que conectarme a una VPN que estaba siendo compartida en este mismo router. Y a su vez estaba en una DMZ, o sea que estaba fuera de la red hogareña. Entonces yo me conectaba a la VPN y la VPN solamente accedía a este puerto, que es donde estaba conectado el equipo de cámara de la NVR. Entonces, si alguien lograba hackear algo, digamos, de este equipo, que la verdad que tiene una seguridad bastante robusta, nunca tuve problemas. Lograba hackear algo, directamente podía acceder solamente a una red a donde no conocía nada, porque había un solo equipo conectado al que nadie conocía la IP. Ni yo me acordaba la IP cuando tenía que hacer algo, tenía que ponerme a ver. Es un router muy robusto. Creo que uno de los mejores equipos que sacó Cisco hasta el día de hoy es Cisco Linksys. La verdad que es muy bueno. Y con el tiempo he cambiado por cambiado por un MikroTik, hace exactamente lo mismo, trabaja con Linux, además tiene Wi-Fi, tiene todo, hace todo, digamos. Hasta el día de hoy uno de los mejores routers que he tenido la suerte de poder tener, digamos. La verdad que es muy bueno. Tiene equipos muy buenos que hace exactamente lo mismo. Puede hacer lo bueno de esto es que podés configurar cada puerto. Puedes configurar cada puerto puedes configurar todos tus puertos como si fuera un mismo switch, o puedes configurar cada puerto de manera independiente. Yo en este puerto tengo mi acceso a internet, en el puerto 2 tengo conectado el sistema de cámaras, en el puesto 3 y 4 tengo conectados dos servidores, y en el 5 tengo conectado un storage. Los tengo puestos así, excepto estos dos puertos que son están en modo root, en modo switch, perdón. El resto trabajan con direcciones IP diferentes, redes diferentes. Hay redes que tienen acceso a VPNs. Y la verdad que este router es muy versátil para configurar, trabaja con Linux, lo que lo hace aún más simple. Tiene una interfaz gráfica bastante interesante. Bueno, eso lo vamos a ver. La clase que viene les voy a mostrar cómo funciona este tipo de router. De hecho tenía uno hoy acá para mostrarles, pero la verdad que hoy, bueno, no lo he podido conectar todavía. Bien. Bueno, gente, lo vamos dejando por acá. La próxima clase vamos a ver un poco de cableado estructurado. Y también vamos a ver un poco también de los diferentes routers, vamos a ver equipamientos activos y pasivos que se encuentran en una red cableada, en una red, perdón, una red informática en una obra de cableado estructurado.
Bueno, gente, les Profe, agradezco un yo montón que hayan... tengo una duda. Sí, decime. Con el tema de la materia, Sí. usted, le queríamos comentar yo con unos compañeros, no sé, yo creo Alexis está en mi misma situación, no sé si alguien más estará allá en la misma situación. No podemos rendir su materia porque todavía no aprobamos Teleinformática 2, que la estamos cursando ahora, este año. Sí. Y bueno, y como estamos condicional en 2 de sus 3 materias, le queríamos preguntar si nos va a dejar rendirla igual al final. A ver, yo no tengo problema, hay que ver qué es lo que dice la facultad. Claro, por nosotros hay en algunas materias que, bueno, por ahí la facultad era como que decía que no se podía rendir, pero hay profesores que lo que hacían era nos tomaban el examen, dejaban la nota cargada, perdón, guardaban la nota y después cuando probábamos la materia que era la correlativa de, en este caso, la suya, nos ponían una mesa especial y nos cargaban la nota. No sé si usted puede averiguar si puede hacer eso, por favor. Pues nosotros no, o sea, yo con Alexi y, por ejemplo, Juan Ignacio Cancilleri, pero él sí puede, nos tenemos que, si va todo bien, nos recibiríamos en marzo. Por eso, Bien, estamos en nuestro último año. Le queremos bueno, preguntar si podría preguntar y averiguar eso. haz una cosa, mandame un mail. Sí, Yo voy a hablar con la facultad. Yo no tengo drama de guardarte la nota, no tengo ningún problema. Pero la facultad estaba muy estricta con todo esto, últimamente estaba muy, muy complicado. Lo que estaba haciendo la facultad era dar mesas especiales. claro, porque si nos da una mesa especial, nosotros esa materia la rendimos en diciembre. O sea, sería una Claro, mesa especial para febrero y ahí es como que ya no extendería se mucho, alarga la pero bueno. cosa. Además no va a poder rendir proyectos, nada, va a ser Claro, horrible. claro. Déjame, yo hablo con la facultad a ver qué podemos hacer, ¿eh? Bueno, bueno. Yo Yo no creo, igual le mando un mail detallando todo. por favor, haz eso lo antes posible, así yo tengo para ir a hablar con la facultad. Perfecto. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias, profesor. Bueno, yo de mi parte, cero drama. Cero drama. Perfecto, perfecto. Bueno, Muchas gracias. gente, perfecto. Nos estamos viendo en la clase que viene entonces, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, Hasta hasta luego. luego.